Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Quiero hacer un saludo muy extensivo a este grupo lindo, ¿verdad? Que pertenece a nuestra congregación. Dios le bendiga. Y también asimismo a nuestros amigos, ¿verdad? Que siempre pues tienen a bien escuchar estas enseñanzas. Eh, Espero que hayan disfrutado el día de ayer todas las madres, ¿verdad? Que nos hayan consentido como nos lo merecemos por ser madres. Amén. Bueno, yo quisiera entrar en una escritura esta mañana para poder compartir y así dar inicio a un estudio que vamos a estar teniendo, ¿verdad? En estos días. Son días que pues debemos aprovechar lo más que podamos el estudio de la escritura. Yo espero, ¿verdad? Que mis hermanos amados en la congregación pues estén estudiando, ¿verdad? Que no se les olvide pues hacer un repaso de todos los temas tan importantes, ¿verdad? Que hemos estudiado en tiempos pasados. Ahora quiero ir al libro de los Hechos, perdón, de los Romanos, la carta que Pablo escribió a los Romanos. Y, y he estado estudiando algo muy interesante que nos va a ser de mucha ayuda. Eh, es, es eh, tan intensa la carta a los romanos y tiene tantos tópicos que bueno, ahí se pierde uno estudiando y profundizando hasta donde, ¿verdad? Podemos hacerlo, pues el Señor nos da permiso de escudriñar su palabra. Eso es lo que el Señor nos dice, escudriñen, escudriñen porque ustedes van a hallar tesoros hermosos, ¿verdad? En mi palabra. Eso es lo que el Señor dice. Yo quiero que los que tienen a bien tomar escritos, ¿verdad? Escribir y así basarse también en la escritura, la cita bíblica que vamos a estar tratando esta hermosa mañana es en Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Vamos a ir tratando según vayamos desarrollando el tema, pues vamos a tratar, ¿verdad? Más de ir avanzando en lo que es la escritura. Dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 15. Ahora bien, aquí hay preguntas. Mire esto, dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que es, de todo lo que, perdón, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Voy a ponerlo acá para hacer la introducción a la enseñanza. Y es interesante eh, saber que hay muchas personas que se sienten libres. Hay personas que no sienten que son esclavos de nadie. Es más, a veces lo recalcan y lo dicen, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo nací libre y libre moriré. La escritura nos dice lo contrario. Dice la escritura, y este versículo es una continuación del capítulo 5 en los versículos anteriores. Si usted gusta leerlo, los lee. Pablo está hablando acerca de que cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Él está diciendo que donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, todo lo que involucra la gracia de Dios. Entonces está diciendo, en el capítulo 6, él se pregunta y dice, alguno me dirá, bueno, entonces debemos seguir pecando
porque si donde hay pecado abunda la gracia, pues entonces que la gracia abunde y sigamos en el pecado. Eso es lo que quiere decir. Entonces Pablo hace la pregunta y dice, ¿debemos seguir pecando entonces para que la gracia abunde? Y él mismo da la respuesta y dice, claro que no. Eso es un no tajante, un no remarcado. Claro que no. No debemos seguir pecando para que la gracia abunde. Entonces empieza a decir también lo demás. Empieza a decir, bueno, si ustedes... vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo. Dice, ¿seguiremos pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta? ¿Ustedes no entienden? ¿Quiere decir eso? ¿Ustedes no entienden? ¿Ustedes no han entendido? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno se convierte en esclavo de todo lo que uno decide obedecer. Entonces, si uno, permítame aquí que voy a apagar para que no me entren las llamadas. Pablo aclara y dice, claro que no, porque uno se convierte en esclavo de aquello que uno decide obedecer. Ahora, la pregunta del millón acá sería, ¿qué es ser esclavo? ¿Y qué es esclavitud? ¿Qué es esclavitud? Wow, esta pregunta es interesante porque esto va a desarrollar conceptos mal concebidos o conceptos humanistas, ¿verdad? Que son los que más daño le hacen al pueblo de Dios, la mal llamada sociedad humanista, ¿verdad? Que pone como base el centro del universo total, el hombre. Y sin el hombre nada puede existir y nada puede ser. Bueno, entonces yo me puse a investigar a ver qué es esto. Y bueno, vamos a averiguar qué es verdaderamente lo que es esclavitud. Y si usted puede ir al diccionario, usted va a encontrar que es el estado de una persona esclava. Esclavitud es un estado, ¿verdad? Está esclavizado. ¿Quién? El esclavo. El esclavo está en un estado de esclavitud. Así es que vamos a hablar acerca de lo que es ser esclavo. ¿Qué es ser esclavo? Esclavo se le llama, déjeme y se lo voy a leer porque es muy bonita la definición que encontré acerca de lo que es ser esclavo. Aquí lo tengo, dice que se lo voy a leer todo. Es el estado del esclavo, la esclavitud, ¿verdad? La persona que está, esclavo es la persona que está bajo el dominio de otro sujeto y que por lo tanto carece de libertad. Esta empresa de esclavizar comenzó en las guerras antiguas, donde el ganador sometía a esclavitud al perdedor. Después se volvió negocio y hubo mercados donde se vendían esclavos. Existía también en aquel tiempo, ¿verdad? Existía también la esclavitud voluntaria. Solamente por tener techo y comida, las personas que querían ser esclavizadas voluntariamente se ofrecían, ¿verdad?, a ser esclavas por solo tener un techo y tener comida. Ahora,
El esclavo tenía la obligación, era obligado a obedecer a su amo. Nadie podía ofrecerse como esclavo. Nadie podía ofrecerse como esclavo y quedar en libertad. Ahora bien, por eso, hablando de esto, Pablo dice en el versículo 16 que podemos ser esclavos para vida y podemos ser también esclavos para muerte. Ahora, la esclavitud tiene una característica interesante, una característica muy importante. La esclavitud tiene esa palabra que nosotros conocemos como obediencia. El esclavo está obligado a someter su voluntad a la de su amo. Ya no se manda él solo. Ahora tiene alguien que lo domine, que lo mande, que lo dirija. Ok. Eso es lo que nos da a nosotros el diccionario, ¿verdad? Como tal. Y tiene bastante claridad y nos arroja bastante luz al versículo que hemos estado leyendo. Ahora, Pablo, al escribir esos versículos, se vale de dos aspectos sumamente interesantes: la esclavitud y el matrimonio. Y el matrimonio, yo sé que le dará risa esto, pero en verdad son muy parecidos, son muy parecidos. La esclavitud, dice, y el matrimonio. En el versículo 16, bueno, al leerlo, ¿verdad? Dice Pablo que nosotros nos convertimos en esclavos de todo lo que decidimos obedecer, de pecado para muerte y de obediencia a la justicia. Ok, ahora bien, estos temas son bastante largos y tienen su nivel de profundidad. Ahora bien, ¿por qué nosotros que hemos experimentado ciertos cambios en nuestra vida, por qué nosotros cuando un día decidimos recibir el perdón de Dios o la gracia de Dios en nuestras vidas, se generó un cambio en nosotros y en todo aquel que de corazón quiere conocer al Dios vivo, al Dios verdadero? No le estoy hablando de religión evangélica, religión católica. No, no, no. El Señor, en la Escritura es importante señalar esto, que el Señor en ninguna parte de la Escritura nos dice que nosotros tenemos que fundar o fundamentar una religión. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro religioso, es el hombre el que lo ha formado como parte de como base de una religión. Pero la Biblia no nos habla a nosotros. Al contrario, cuando nos habla a nosotros de religión, nos habla de una religión judaica, de una religión perversa que se inventaron los judíos. Los judíos de ahora mismo, usted puede verlos y usted ve que no están conforme a la ley que supuestamente ellos debían obedecer. No pueden obedecerla. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo donde el Señor pues ha permitido que los gentiles que somos nosotros pues vayamos a Él, y hay un tiempo establecido donde el Señor va a restaurar todas las cosas y su pueblo pues va también a ser redimido. Eso viene en tiempo futuro, pero lo que estamos hablando ahora es acerca del aspecto fundamental que la Escritura señala como evidencia. Oiga bien, como evidencia. ¿Evidencia de qué? De que usted es esclavo o es libre. Vive bajo un amo
o nadie a usted lo domina, ni nadie lo controla y usted vive su vida. Eso se oye bonito y quisiéramos que fuera así. Quisiéramos no estar dominados por nada ni por nadie. Es como aquel, mire qué interesante. Esto es como aquel que dice, ah, bueno, yo en este país pues vivo libre, yo soy libre, pero está hasta aquí de deudas. No tiene una solvencia económica para disfrutar lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque todo lo debe. Todo lo debe. No le voy a hablar de deudas porque si usted vive aquí en los Estados Unidos, usted sabe que el 98% de los estadounidenses están hasta aquí de deudas. Deuda de años que tienen que seguir pagando. Y bueno, pero eso no es el tema. Lo que estoy hablando es el aspecto, la evidencia fundamental de que usted es esclavo, es a quien usted obedece. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos al mal? Algunos dirán, bueno, yo lo obedezco a veces, cuando es justo que yo sea malo. Pero cuando es justo que yo sea bueno, obedezco. Bueno, ojalá y se pudiera vivir así, pero no se puede vivir así. No se puede. Tenemos que, dice Pablo, hay una decisión. Hay una decisión que tomar. Si tú obedeces al mal, aunque tú hagas cosas buenas, vienen de tu amo que es el mal. Fíjate qué interesante esto. Y al que quiere seguir lo recto, que quiere obedecer a lo bueno, que en este aspecto sería Dios, al que quiere obedecer lo bueno, pues lo malo que haga no le es contado por maldad, sino que le es contado como pecado. ¿Y qué es pecado? Es fallar al blanco. Es fallar al blanco. Tú te estás esforzando por seguir y por obedecer, te estás esforzando, pero una fuerza superior te obligó a someterte por un día o por cierto tiempo, pero tú sabes y entiendes que tienes que salir de ahí porque no perteneces ahí. Ahí está la diferencia. Entonces, no sé si me doy a entender en este sentido, porque el que es esclavo, el que ha decidido obedecer al mal, pues aunque haga cosas buenas, le son contadas por maldad. Es como la gente que quiere hacer lo bueno, que hacen lo bueno, nunca han recibido al Señor en sus vidas, pero, pero quiere hacer lo bueno. Estas personas, dentro de ellos mismos, tienen un pensamiento y es que quieren que todo el mundo sepa que yo hice lo bueno. Quiero que todo el mundo se dé cuenta que yo hice lo bueno. Y como yo hice lo bueno, pues tienen todos que saberlo y darme el crédito. O sea, ahí hay algo oculto, algo que se quiere recibir, algo que estoy ansioso de recibir. Y es pues la admiración de los demás, que otros digan. Y ese pensamiento muchos de los que venimos, de los que hemos renovado nuestras vidas en el Señor, muchos de nosotros todavía somos cautivos muchas veces en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya lo único que hacemos es que lo espiritualizamos. Lo espiritualizamos y queremos que la congregación vea que espiritual soy yo, ¿verdad? Y voy a hacer las cosas para que me miren los demás. Voy a ganarme la fama de que soy una de las grandes oradoras de la iglesia, en cualquier aspecto. Póngale usted el nombre que quiera, cantantes, todo de todo. Si usted hace eso con ese pensamiento o en esa manera de pensar,
usted tiene que irse desligando de eso y tiene que hacer las cosas no porque lo vean. Debemos hacer las cosas es porque Dios nos las está pidiendo o porque nosotros sabemos y hemos entendido que hacer eso es lo bueno. ¿Entendemos esto? Yo creo que es sencillo. Y eso pues es ABC. Eso es ABC. Ahora bien, siguiendo entonces, es nuestra obediencia la que nos va a identificar a nosotros como hijos de Dios. O somos obedientes al mal o somos obedientes a los rectos, a la rectitud, como Pablo dice. Ahora, fíjese que hay algo muy oculto en este sentido. Y es en el sentido de que cuando nosotros nos convertimos a Dios, hay un cambio, hay un porque es interno, hay un intercambio de esclavitud. ¿Qué usted está diciendo, hermana? ¿Que entonces nosotros ahora somos esclavos también? Somos esclavos de lo recto, de lo bueno. Somos esclavos de lo que Dios ha dicho que debemos seguir. Somos esclavos de lo que Dios nos ha demandado. Nos ha dicho que tenemos que hacer. De eso somos esclavos nosotros. Entonces, el convertirse es hacer un cambio. Ahora, usted dirá, pero si yo soy malo ahora, yo no decidí ser malo. Yo no decidí ser malo. ¿Cómo que se me toma a mí por malo? Acuérdese que la primera desobediencia que hubo fue la del jardín del Edén, en el tiempo de Adán. Él cometió alta traición, él cometió desobediencia, él fue desobediente y por ende, pues nosotros todos, pues hemos nacido con ese germen propensos a la desobediencia. Si usted mira a un niño de 2, 3, 4 años y usted le dice, ven acá, y el niño se va para donde él quiere porque no le hace caso. ¿Ve? Ahí está manifestando lo que es la desobediencia, no le obedece. Y hay que enseñarlo, hay que instruirlo para que vaya obedeciendo y hay que darle su castigo de vez en cuando para que obedezca. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a obedecer a sus mayores, pero lo que sí, cuando ese niño crezca, tenga sus 18, 20, 21 años, ya no le va a obedecer ni aunque lo castigue. ¿Por qué? Porque hay un germen que cada momento se va desarrollando más. Ahora bien, cuando surge en nosotros esa conversión, cuando nos convertimos porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros y nos quita a nosotros ese vestido, nos quita esa naturaleza adámica, nos la quita el Espíritu Santo. Y créalo que en la cruz del Calvario eso fue lo que él hizo. Esto lo he dicho en enseñanzas anteriores, pero es importante que lo recalque porque hay algunos que necesitan saber esto. Porque pueden decir, bueno, yo cómo es posible que Dios me vaya a castigar si yo no decidí nacer en el mal. O las circunstancias me hicieron ser malo, o fue mi papá o fue mi mamá que me indujeron a ser malo. No, entonces usted no va a poder hacerlo de echarle culpa a los demás. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en todo ser humano que lo lleva muchas veces a hacer cosas buenas a la vista de los demás, pero proceden de una naturaleza mala. ¿Y qué es naturaleza? ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es algo que posee sus propias características. El enemigo tiene su propia naturaleza. El Señor la descubrió. Él dijo que el enemigo es asesino, que vino para robar, roba, destruye.
se opone a todo lo que es de Dios. Esa es su naturaleza. Aunque él no quiera hacerlo, él lo va a hacer porque eso está inherente en él, en ese ser maligno, perverso llamado diablo, llamado enemigo. Bueno, de muchas maneras se le llama. Ahora bien, Dios tiene su propia naturaleza también. ¿Por qué? Porque es alguien que posee sus propias características. Contrario al enemigo, Dios es amor. Dios nos ama con ese amor entrañable que nadie puede comparar. Y todo lo que dice la escritura de Dios, Dios es bondadoso. Dios es bondad. Dios es Padre. Dios nos ha hecho depósitos de su amor. Y todo lo que usted pueda ver, omnisciente, omnipresente. El enemigo no es omnisciente, el enemigo no es omnipresente. El enemigo necesita sus demonios para que lo ayuden a hacer el trabajo de oponerse a las cosas de Dios, a las cosas y a las personas que Dios establece como sus representantes en esta tierra. Así es que eso es naturaleza. Nosotros en Adán, antes de Adán desobedecer, nosotros fuimos creados en Adán con la naturaleza misma de Dios. En Adán habían todas las características que Dios posee, las tenía Adán. Adán salió de dentro de Dios. Cuando el Señor insufló en Adán, cuando insufló en él todas esas características, su naturaleza vino a Adán. Y Adán fue como Dios. Esto es, usted dirá, bueno, esto es una película. No, no es película. Son verdades que están establecidas en la Escritura. Después Adán viene y comete la alta traición. Desobedece a Dios. Lo desobedeció y cayó en esclavitud. ¿Por qué? Por el principio mismo que el Espíritu Santo a través de Pablo establece. El Espíritu Santo dice que nosotros somos esclavos de aquello que decidimos obedecer. A Adán nadie lo obligó a obedecer. Nadie lo obligó a obedecer el mal. Adán tomó su propia decisión. Su propia decisión. A Eva sí la engañó el enemigo. Es increíble. Pero a Eva sí la engañó el enemigo. Le dijo, si tú comes del fruto vas a ser como Dios. Entonces, cuando él decide obedecer al maligno, bueno, imagínense toda la humanidad que estábamos en Adán y en Eva, toda la humanidad caímos y venimos naciendo con ese germen maligno y perverso de la desobediencia. Es por eso que a nosotros casi nunca nos gusta que nos manden, que nos den órdenes. Es aprendido a obedecer cuando cuando tu jefe o quien sea te manda a hacer algo, te sientes como por dentro, como bueno, ¿y por qué me manda? ¿Por qué? Porque venimos propensos a eso. Ahora bien, el hombre en Adán cayó en esclavitud de hacer lo malo, no de hacer lo bueno. Si hubiera hecho lo bueno, pues qué fabuloso. Imagínense, hubiera habido todo sería diferente. Pero Adán decide obedecer el mal. Ahora, cuando Adán decide obedecer el mal, toda la raza humana, toda la tierra cayó bajo maldición. Los animales cayeron bajo maldición. Todo se dañó. Porque todo estaba bajo la autoridad y dominio de Adán. Pero bueno, ese es otro punto. Solamente quería señalarles el por qué entonces nosotros nos proclamamos libres si verdaderamente nosotros nacimos en esclavitud. Nosotros somos una especie, una generación, por años y miles de años hemos nacido y vamos a seguir naciendo en una condición de esclavitud. O sea, y no porque nuestros padres, y no porque nacemos en una casa donde hay un amo y mis padres son esclavos. No, no, no.
Venimos de una esclavitud espiritual. Nosotros venimos propensos, venimos aptos, reunimos todas las cualidades, todo específicamente, todas las cualidades las reunimos para hacer el mal. Casi no traemos nada bueno en nosotros. Casi no venimos propensos a hacer el bien. Como usted dice, ay, qué bueno es fulanito, qué bueno es fulanito. Sí, lo primero que yo pregunto es cuando me dicen, viera qué bueno es. Lo primero que yo pregunto es, ¿y le sirve al Señor? ¿Le sirve al Señor? También del otro lado me dicen, uy, fíjese que ese hermano es aquí, es allá, es aquí, es allá. Y ese hermano nació de nuevo un día. Me dije, sí, fíjese que en la iglesia cantaba así, y es así, y era bien fiel a Dios. Bueno, pues yo me quedo con el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano un día nació de nuevo y tiene la oportunidad de restablecerse. Y Dios, dice la Escritura, que el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y Dios se encargará de sacarlo de esa etapa de vida que está viviendo o de esa desobediencia en que el enemigo lo ha estancado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el evangélico malo tiene oportunidad de que va a salir del mal. Ahora, el que nace en esclavitud, aún haciéndolo, es que viera qué bueno es. A la larga le va a brotar su naturaleza adámica va a salir de él y se va a notar que no lo hacía de bueno. ¿Usted no le ha pasado que hay personas que le hacen un favor a usted y usted dice, wow, mira, y no es cristiano, mejor los amigos, los inconversos ayudan más a uno? Sí, hay personas que le hacen favor, pero cuando medio se disgustan con usted, 2 o 3 años más adelante, van a hablar de usted y van a decir, ¿y yo que le hice tantos favores? Y yo que le hice, y de eso hay también evangélicos, pero nosotros estamos aprendiendo a desarraigarnos. Ahora bien, volviendo al tema, que es lo que nos quitó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor nos quitó a nosotros ese abrigo de desobediencia que teníamos en nosotros. Nos lo quitó y se lo puso Él. Por eso es que el Padre no lo quería ver. El Señor Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Él caminaba de la mano con su Padre Celestial. Él caminaba ahí en obediencia perfecta. Pero cuando llegó el momento de que el pecado llegó sobre Él en esa cruz, el Padre viró su rostro y no lo quiso ver. No quiso voltear a ver, no quiso quedarse mirando a su hijo, que él sabía que de dentro de su corazón solo había bondad, amor hacia la humanidad. No lo quiso ver, viró su rostro y fue que el Señor dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y por último dice, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento Él estaba dando el perdón por los pecados de los antiguos, desde Adán para acá. Él los había perdonado, desde Adán para acá hasta el momento que es crucificado, y los pecados futuros desde que Él fue crucificado hasta el día de hoy. Él los estaba perdonando, y las generaciones que vienen después de nosotros, hasta que Cristo venga, Él va a seguir perdonando, Él va a seguir cambiando vidas, Él va a seguir tratando con amor a sus hijos, Él va a seguir señalándonos el camino, Él va a seguir ayudándonos en nuestras dificultades, Él va a seguir limpiándonos, Él va a seguir defendiéndonos como abogado que Él es. Qué hermoso esto, amigo, esto es muy hermoso. Querer uno quitarse esa naturaleza por uno mismo no puede. Yo lo decía en la clase pasada, que todavía no le he publicado, pero la voy a publicar un día de esto. Yo decía que es interesante cómo nosotros maquillamos a Adán cuando la naturaleza todavía no, cuando todavía nosotros no hemos nacido de nuevo. Le enseñamos a Adán a portarse bien, le enseñamos a Adán a hablar como
como si fuera ya otra naturaleza, la naturaleza de Dios. Enseñamos a Adán a ser religioso, enseñamos, y nosotros pues, imagínense ahí pasando bien delante de todos los demás. Entonces quiere decir esto, mis amados, que nosotros por naturaleza veníamos con ese germen de pecaminosidad, germen que nos hacía aptos, calificados para ser lanzados al infierno delante de Dios. Mas Dios mostró su amor en Cristo Jesús y nos hizo salvos y nos ha ayudado hasta este momento. Ahora, vayamos al versículo que nos sigue. Estamos en el capítulo 6 de Romanos y estamos exactamente en el versículo 15. Vamos a leer el 16. Él dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ya yo dije lo que es esclavitud, ya le expliqué por qué nosotros somos esclavos desde que nacemos. Hay una esclavitud que viene en nosotros, ya eso lo tratamos. Ahora vamos al versículo 17, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, si yo fuera usted, estoy sudando porque aquí está bien húmedo. Si yo fuera usted, yo me preguntaría, ¿de qué pecado? Porque aquí no dice los pecados, aquí dice un pecado. Dice que Él nos hizo, voy a leerlo bien. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Dice que el pecado es uno, y diríamos es una. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama iniquidad. ¿A qué llama iniquidad la Escritura? Llama iniquidad a la naturaleza pecaminosa que fue heredada por Adán. A esa naturaleza la llama iniquidad, lo cual quiere decir que esa es la mamá o la madre o la que pare, de parir, ¿verdad? El verbo parir, la que pare los pecados. Por eso es que yo le decía anteriormente, por eso es que yo le decía anteriormente que aquel que no ha tenido ese cambio de naturaleza a través del sacrificio de Cristo, que no ha sido cambiada su naturaleza, aún lo bueno que haga procede de una naturaleza maligna, de una iniquidad. Tiene dentro de él, tiene dentro de su vida, tiene algo que la Biblia lo llama pecado, lo llama iniquidad, lo llama maldad. Entonces esa es la que da a luz todos los pecados que nosotros cometemos. O sea, usted dirá, bueno, pero si yo dejo de fornicar, ¿qué es la fornicación? Bueno, ¿cómo se llama? Es la inmoralidad sexual. Si yo dejo y me caso, yo voy a salir de ese pecado. No vas a salir del pecado. Aún casándote vas a seguir teniendo esa naturaleza. Bueno, yo era ladrón. Si dejo de robar o ya dejé de robar, tú sigues siendo pecador porque sigues poseyendo dentro de ti esa naturaleza pecaminosa. Ese mal que tú haces tiene una mamá heredada de Adán que se llama iniquidad, se llama pecado, se llama maldad. Y ese es el pecado que nos habla Pablo aquí. Él nos dice que nosotros antes éramos esclavos ¿de quién? De la mamá
de los pecados, de la que nos hacía involuntariamente, nos hacía pecar. ¿Por qué? Porque ella es la que ejerce dominio y control total y absoluto de todos aquellos que nunca han rendido su vida al Señor, que nunca han decidido recibir el perdón de Dios en sus vidas. Por eso es que es importante que cuando tú decidas recibir a Cristo en tu vida, recibir el perdón de Dios y que el Espíritu Santo sea el que te quite ese abrigo de desobediencia y te ponga la santidad de Dios en tu vida, pues entonces tú vas a estar apto para hacer buenas obras. Y aún las cositas malas que tú puedes hacer no te van a ser contadas como maldad, porque ya no vienen de una naturaleza pecaminosa dentro de ti. Ya no viene de la iniquidad, ya no viene de la que pare los pecados, sino que viene de una mente que va regenerándose, pero que a veces va a fallar. Porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros evangélicos. Muchas veces nosotros caemos en pecado y caemos en pecado, no otra vez en esa naturaleza, porque esa naturaleza, media vez te la quitó el Espíritu Santo, nunca más te va a ser puesta. Nunca más te va a ser puesta. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ve que tú estás prácticamente desnudo, porque fue quitada esa naturaleza, ese amo el cual te esclavizaba a vivir una vida de maldad, una vida de iniquidad, te fue quitado, tú quedaste desnudo. Pues entonces el Espíritu Santo rapidito viene y te abraza y se mete dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú no caigas más otra vez y te vuelva a arropar esa iniquidad o esa madre de los pecados. Usted me dirá, sí, pero yo conozco evangélicos que ahora son más malos que antes. No le digas eso a un evangélico. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona nunca le fue quitada su iniquidad. Posiblemente todavía anda el abrigo. Lo que te quiero decir es nunca nació de nuevo. Quizás por eso, porque es imposible. Mira, la primera señal cuando tú naces de nuevo, dice en primera de Juan que cuando todo el que es de la simiente de Dios, todo el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, todo ese que ha nacido de nuevo, lo primero que viene a su vida como meta es dejar de pecar. Eso es lo principal. Eso es lo que se propone en la vida, dejar de pecar. Si esa persona se sigue deleitando todavía en su vida, es porque con el pecado, es porque su mente todavía no está regenerada, pero ha habido un cambio, ha habido un nuevo nacimiento en su espíritu, ya no es el mismo, pero tiene ahora que quitarse la costumbre de pecar. Tiene que ir desarraigándose poco a poco. Por eso la palabra de Dios en primera de Pedro creo que dice que ella es el agua que limpia, el agua que purifica, es la palabra de Dios. ¿De qué te va a purificar? De todas tus malas costumbres, de todo lo que vienes acostumbrado a hacer. El Espíritu Santo te va a ir revelando que ya no eres esclavo, que ahora eres hijo de Dios y que necesitas una restauración en tu mente para irte desarraigando. Usted nunca va a poder dejar sus pecados si usted no ha nacido de nuevo, si no ha experimentado el cambio de naturaleza. Nunca va a poder. Y, y eso de nacer de nuevo, no crea que es de hoy a mañana. Eso de nacer de nuevo es como la mujer cuando va a parir. Primero se va engendrando el baby, se va desarrollando en el vientre, va formándose y cuando tiene el momento para nacer, pues nace. Así hay muchos creyentes en las congregaciones. Hay muchos creyentes que todavía no han nacido de nuevo, pero les agrada escuchar palabra de Dios y conforme van oyendo palabra de Dios, ¡pam! Un día el Espíritu Santo lo da a luz. Y deciden y dicen, no, wow, esto es la verdad, este es el camino, aquí me quedo y voy a tratar. Así es que seamos pacientes. El Señor a nosotros mismos, mire, hay personas que a mí me duele el corazón porque hay personas que
qué rápido mandan a otro al infierno. Y yo digo para mis adentro, wow, como no fue él el que murió en la cruz del Calvario por él, qué rápido lo manda para el infierno. No, ese es hijo del diablo. Sin saber si en esa vida se va generando la vida eterna dentro de él y que un día va a dar a luz el Señor. No seamos jueces. Nosotros, dice la Escritura, que no hemos sido puestos por jueces en esta tierra. Nosotros no somos jueces. A veces hay gente que por algo motivo, no, ese ya no es de Dios, al lago de fuego va a ir a parar. ¿Quién le dio a usted la autoridad para usted ser el que mande al lago de fuego y el que no? Usted no se acuerda todo lo que Cristo sufrió. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, porque iban saliendo de una aldea donde dice la Biblia que el Señor ahí no pudo hacer muchos milagros, hizo unos cuantos, poquitos, porque esa aldea no creían en él. Y Juan se enojó y dijo, Señor, oremos para que descienda fuego sobre esa aldea. Parece que los habían hasta tratado mal en ese lugar, porque Juan estaba bien enojado. Oremos para que, y el Señor Jesucristo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben el espíritu de amor que tienen ustedes dentro de ustedes. ¿Por qué no lo dejan manifestarse? Porque déjenme decirles, si usted es creyente, nacido de nuevo, y usted sabe que ha nacido de nuevo, la primera característica que usted va a dejar, va a brotar de usted, quiera usted o no, la primera característica va a ser el amor hacia sus hermanos. Dice Juan que el que no ama a sus hermanos no es de Dios, porque ¿cómo puede decir que ama a su hermano? ¿Y sabe quién nos hizo hermanos? Nos hizo hermanos fue nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Nos hizo hijos, dice Juan, el evangelista Juan, el capítulo 1, dice que nosotros fuimos hechos hijos. A nadie se le llamó hijo en el antiguo pacto, se le llamó siervos. Nadie fue hijo aparte de Adán, hasta que vino el Señor Jesucristo. Y a Juan se le revela, Juan el evangelista se le revela en el capítulo 1 y dice que aquella luz vino a este mundo y esa luz era la luz de los hombres. Y dice la Escritura que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al mundo vino y el mundo no le recibió. A los suyos vino y no le recibieron. Pero a todos los que le reciben les ha dado la autoridad. Oiga esto, les ha dado autoridad de ser hechos. O sea que vamos haciendo de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que en todas las naciones hay hermanos que a usted le gustan, hay hermanos que a usted no le gustan, pero el Padre a usted no le está preguntando, mijo, ¿te gusta este para hermano? ¿Usted escoge sus hermanos? ¿Usted los escoge? No. Nosotros no escogemos nuestros hermanos los escoge el Espíritu Santo que sabe quiénes son. Entonces usted no le falta el respeto al Señor mandando gente de Dios para el infierno, porque a usted no le agradan o porque no se visten como a usted le gusta. ¿Quién le dio a usted autoridad para eso? ¿A dónde dice la Escritura que nosotros debemos juzgar? Al contrario, el Señor dice que dejemos el juicio a Dios, que todo el juicio le fue dado al Señor Jesús. Él es el que sabe. Y si usted es nacido de nuevo, la primera característica a manifestar del fruto del Espíritu en usted es el amor. Y el amor para todos, pero específicamente para sus hermanos. No maltrate a sus hermanos, no condene a sus hermanos. No los condene porque usted está poniendo en juego lo que usted es. El amor es lo que lo que la Escritura dice, cubre multitud de faltas. Usted por amor a sus hermanos, usted va a cubrir las faltas de él. No las ponga en Facebook, no sea tan malo. Yo no sé cómo hay hermanas, hermanos, Dios mío, Señor amado. Yo lo que hago es orar cuando veo cada cosa. Yo, Señor, revélate a la vida de esta mujer, o revélate a la vida de este varón. No lo condeno, pero sí señalo que nosotros no estamos aptos para hacerlo así. No estamos aptos. Si no, imagínese a usted cuando sus hijos hacen poca vergüenza, como las que hacen los hijos de nosotros alguna vez. Nosotros no le andamos diciendo a todo el mundo, ay, mire, mi hijo se fue a fornicar, mi hija, mire, en adulterio, mire. Usted se lo calla o lo pone en Facebook. Si lo pone en Facebook, lo felicito porque es valiente y quiere que todos los hermanos oren por él, pero no es el método tampoco que Dios usa.
Así le va a venir el Padre Celestial a usted un día. Le va a venir a decir y lo va a agarrar del cuello y le va a decir, bueno, ¿y tú por qué andas denigrando a mis hijos? ¿Por qué andas señalándole a ellos sus faltas? ¿Acaso no ves de dónde yo te he sacado a ti? ¿Acaso mi poder se ha limitado que no los puedo sacar a ellos de donde están también? Recíbalo de parte de Dios. Perdone si no le gusta, y si no le gusta cambie de canal, y si se ha suscrito pues borre su nombre, pero estas son verdades eternas que no podemos ignorar. Nosotros no podemos vivir aquí en el reino de Dios como los niños bonitos de Dios y los demás que se van para el infierno. ¿Acaso usted pagó en la cruz? ¿A usted le dolieron las espinas en su frente? ¿Le pusieron a usted esa corona de espinas? ¿Le clavaron sus manos y sus pies? ¿Fue al infierno a quemarse con ese pecado? ¿Mm? Fue usted. Si usted fue, usted tiene derecho. Pero el que fue dice que se calla de amor, se calla de amor. Él le conoce a usted sus pocas vergüenzas y se queda callado por amor, porque lo ama y porque sabe que usted más adelante va a salir de eso con su ayuda. O ya salió de eso. Mire, hermano, a mí que no me diga nada, porque yo le digo algo. Yo le digo algo. Si no fuera la misericordia de Dios en mi vida, yo no estuviera acá sentada predicándole a usted estas verdades eternas. Y si usted las considera mentira, bueno, aquí está la escritura. Yo le he hablado por la escritura. Así es que o recíbalo o déjelo. Pero yo le digo, no estamos viviendo la ética de hijos de Dios como se debe. Los hijos de Dios tenemos una ética de cómo debemos vivir y cómo debemos actuar. Y eso nos lo da el fruto del Espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Si usted nació de nuevo, usted tiene todas esas capacidades dentro de su ser para usted manifestarlas en el momento adecuado. De ahora en adelante, cuando usted ponga algo en el Facebook, revísese con cuál es la intención que yo hago esto. ¿Con qué intención? Y le digo, el Espíritu Santo va a venir y le va a decir, la intención oculta que tienes es darle un pescozón a tu hermana, y usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer, ¿por qué? Porque dentro de usted lo que hay ahora es amor. Esa es la manifestación del fruto del Espíritu. Si no tiene fruto todavía, el Espíritu, quizás usted todavía, el Señor está preñado de usted y un día lo va a dar a luz, pero no lo ha dado a luz todavía. Pero hay que apresurarse a oír palabra de Dios, hay que apresurarse a obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado de su naturaleza divina y santa. Él nos ha hecho a nosotros santos. Usted dirá, hoy, pero yo soy santo. Y sí, hermano, usted tiene que entender que la santidad que el Señor Jesucristo nos dio en su sacrificio, esa santidad no es la santidad que a nosotros nos han enseñado. No es esa santidad, yo me 40 días de ayuno, de oración, porque yo soy más santo. Eso no existe en el reino de Dios, eso no existe. Eso lo inventó gente maligna, con malas intenciones, queriendo captar la atención de los demás y queriendo que le den en el hombro, ay, qué bien lo estás haciendo, wow, tú sí eres un hijo de Dios. Esas intenciones hicieron del concepto de santidad. Pero yo le voy a decir algo, santificarse no es nada más ni nada menos que irse quitando las malas mañas que nosotros traemos de allá. No es ser más agradables a Dios, es para el propósito de Dios que nosotros debemos irnos quitando esas costumbres que traíamos. Es así. Ahora, ¿qué es santidad? La santidad que usted recibió cuando el Señor a usted le quitó esa iniquidad, el Señor lo hizo a usted santo, apartado, lo apartó, lo marcó para un propósito. Entonces nosotros esa santidad no podemos subirla ni podemos bajarla, perdón, se me trajo esto. No podemos bajarla tampoco, no podemos ser menos santos ni podemos ser más santos. Ya el Señor a usted le dio el grado de santidad. Por ejemplo, si la medida de la santidad es lo que mide esta libreta, esta es la santidad de Cristo. Si la santidad de Cristo tiene esta medida, y esa me la dio a mí el Señor, y se la dio a todo aquel que lo recibe de corazón, esa santidad nadie le puede quitar, nadie le puede añadir. Por mucho que usted ore o ayune, no lo van a añadirle.
No le va a añadir. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ve a usted como un hijo, como un santo, lo ve como con la santidad de Cristo. Esta es la santidad de Cristo la que a usted lo hace santo. No son sus actos, no son su... Ah, no, entonces yo puedo hacer, bueno, dice Primera de Juan, dice que el que es de la simiente de Dios no peca. O sea que lo primero que en usted viene a surgir cuando usted es nacido de nuevo, usted lo primero que nace en su vida es no voy a pecar. Eso es lo primero, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo maravilloso en mí que no quiero ofender. Esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora usted va a seguir y va a pecar. Eso de que no quiero pecar ahora se le va a pasar. Pero el Señor está dispuesto a ir con usted, a ir ayudándole, a ir tratando su vida. Este es un buen negocio. Los que hemos nacido de nuevo y hemos estado en esclavitud sabemos lo que es ahora haber sido cambiados de esclavos a ser hijos de Dios. A ser hijos de Dios. Nosotros necesitamos entender esto. Somos hijos de Dios por naturaleza, por esencia, porque descendemos o porque nacimos de Él salimos, de su boca, dice que insufló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que a nosotros nos da vida. Dice que todo aquel que nunca ha recibido este perdón, que nunca ha tratado de cambiar esa naturaleza, de que Dios a través del sacrificio le cambie esa naturaleza, dice que si es así, somos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, dice la Escritura. Él nos dio vida y esa es la vida que nosotros le ofrecemos a todo aquel que necesita vivir sin ser esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Y todos mis hermanos, ¿verdad? Todos los que están oyendo esta enseñanza, si usted tiene un tiempo de servirle al Señor y ha caído en esclavitud de lo que sea, obedeciendo ahora, ¿verdad?, al mal, hay salida para usted. Hay salida, se lo digo yo, porque yo también he caído muchas ocasiones y el Señor me ha levantado y me ha mostrado y me ha dicho que Él me va a seguir amando. Y a usted también y a la humanidad también se lo dice. El Señor está dispuesto a seguirnos amando porque Él es amor. Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros debemos siempre aprovechar cuando Dios nos habla en enseñanzas como esta. El Señor nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si usted ha sido creyente, vuélvase al Señor. Y usted dice, no, pero es que estas cadenas son tan gruesas, estos líos, porque mire, hay una de líos que uno se mete, hay una de líos que es como la ovejita liada por todos lados, la pata, la cola, las orejas, atadas. Pero el Señor es poderoso, el Señor, y si nosotros damos el paso de volvernos a alinear, de alinearnos en Él, Él va a actuar. Él está esperando que nosotros actuemos. No podemos quedarnos en nuestra condición de pecado. No podemos quedarnos en ese estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque Él vino para reventar esas cadenas, para hacernos libres. Y estoy hablando con evangélicos que se han liado sus vidas. Hermanas que están viviendo cosas que no deberían vivir. Ustedes saben cuáles son, yo no las sé, las digo por el Espíritu, pero el Espíritu Santo está ahora y ha venido tratando con ciertos hermanos también, ciertos hermanos que se sienten condenados. No haga caso a la condenación de otros evangélicos. Ningún evangélico aquí en esta tierra está supuesto a estar condenando a nadie. Y el que le gusta condenar, un día también a él lo van a condenar. Porque eso es así, lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Y más nos vale resembrar amor. No deseche a sus hermanos, ámelos, trate de aceptarlos como son, no trate de cambiarlos. Ore por ellos, que eso es lo que necesitan.
Se necesita gente que entienda esto. No necesitamos más condenación. ¿Por qué? Porque el mundo, las vidas en estas tierras están en un sufrimiento y no por el coronavirus. Ojalá fuera el coronavirus. Pero no es eso. El sufrimiento de las vidas es que están cargadas del mal. Es que ya no quieren hacer el mal y no saben cómo salir de él. Pero el Señor en esta mañana te da la oportunidad a ti. Tú puedes salir de eso. Tú puedes salir de la esclavitud. ¿Saben? Un esclavo que tienen nuestros jóvenes tan esclavizados es la droga. Muchos hijos de evangélicos están en drogas y están en ese clamor. Esos jóvenes tienen una doble lucha porque quieren servirle al Señor y ese amo los tiene presionados. Oremos por ellos, no los condenemos, no podemos condenarlos, tenemos que orar por ellos. Así es que vamos a continuar, nos resta, ¿verdad? Estas dos son como 3 enseñanzas básicamente para ir entendiendo. Ahora hemos entendido lo que es la esclavitud, por qué somos esclavos, cuál es la característica principal que nos muestra que somos esclavos, la obediencia. La obediencia es una señal y obediencia es por obligación. Hay quienes también deciden, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo quisiera en esta mañana pues hacer una oración específicamente por mis hermanos que están en una condición de condenación y de culpabilidad. Usted puede ser libre, mire, aunque no sea libre mañana, el Señor lo va a libertar hoy. Ore conmigo, únase a esta oración, que el Señor rompa ese yugo, ese pensamiento. Por el Espíritu Santo yo veo que hay un hermano que está tratando mucho con un pensamiento de hazlo, hazlo, hazlo. Pero hay otra voz que le dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Vamos a orar, vamos a orar. Usted de Dios es que va a recibir la fortaleza. Yo lo único que hago es dejarme dirigir por el Espíritu Santo de Dios, que es el que, ¿verdad?, sabe nuestras batallas, nuestras luchas. Oremos, mis amados, acompáñenme, ¿verdad?, lo que están viendo en este momento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh Rey eterno. Venimos, Señor, como tú nos conoces, papá. Algunos, Señor, atravesando dificultades, algunos atravesando, Señor, batallas fuertes, papá. Señor, gracias, pero gracias porque dice tu palabra que tus hijos, Señor, somos más que vencedores. Aferrándonos, Señor, a esa escritura que tú nos has dado, Señor, donde trata, Señor, trata de un hombre que vence todas las luchas. Por eso, Señor, en esta mañana yo pido por aquellos que están atravesando dificultades y problemas, que tú los ilumines, Señor, que tú tengas, Señor, a bien, papá, fortalecerlos. Señor, ese varón que está atravesando que está con ese pensamiento, Señor, que hay fuerzas externas que quieren obligarlo, Señor, a someterse a un estado de esclavitud. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, yo declaro, papá, tu fortaleza sobre esa vida. Declaro, Señor, que su mente, papá, se somete a tu voluntad, papá. Padre, porque eso es lo que Él quiere, Señor, obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús, asimismo, Señor, oro por aquellos que están inconversos, aquellos amigos, Señor, que siempre nos ven, que están pendientes, Señor, de las enseñanzas, papá, en el nombre de Jesús. Declaro sobre ellos, Señor, que tu poder glorioso se manifiesta en salvación, que tú los ilumines, Señor, y les muestres, Padre, cuánto tú les amas. Cuánto, Señor, tú los has ayudado sin que ellos se den cuenta. Papá, provee, Señor, para ellos, Señor, ese conocimiento, papá, que tú has dado, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Gracias, Padre, por iluminarlo. Yo sé, Señor, que si se han quedado viendo esta enseñanza es porque tú lo provocaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh Rey eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, oh Rey. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis amados, gracias por estar esta mañana, ¿verdad?, con este estudio. Vamos a continuarlo y síganse gozando. Los que no pudieron hacer apuntes, pues vuelva a ver otra vez el video, ¿verdad?
y ahí va a lograr sus anotaciones. Dios me los bendiga, les amo mucho, mi querida iglesia. Siempre los quiero, los extraño y quiero darles ese abrazo y ese besote en el cachete, que se me quede ahí la boca pegada. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bye bye.